prueba de dosimasia. Eso significa, en este caso acá, comparar. Si son diferentes, o si uno es mayor que el otro, o es menor, o son diferentes. Son tres aspectos que se evalúan ahí. Entonces, en el primer caso de aquí, son solamente para dos grupos, pero ANOVA y Kruger-Wiley son para más de dos. Para más de dos. Entonces, con esto, más o menos ya nos vamos orientando cómo poder afrontar algunos cálculos, ¿no? Ok, ahí está. Entonces esta parte significa eso. Bueno, ahorita estamos un poco introduciendo para que ustedes vayan familiarizándose, porque después ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces ahí, importante saber si tiene o no tiene normalidad, ¿cierto? Porque de ello depende si se hacen pruebas paramétricas o no paramétricas. Y en el primer caso se están comparando dos grupos y en el segundo caso, en la parte inferior, se están comparando más de dos grupos. Bien. Entonces, vuelvo a reiterar de que uno lo que busca es si hay diferencias significativas en la población, pero tomando datos de la muestra, ¿no? Entonces, que proceda según el caso, hay una siguiente diferencia significativa para cada variable. Por ejemplo, uno es si los datos requieren usar pruebas paramétricas que contengan distribución normal. Entonces, para hallar esas diferencias significativas, según el sexo, una variable con dos valores masculino y femenino se utiliza una t-student. Si n es menor de 100 sujetos, se utiliza la t-student. ¿Okay? Si es menor de 100 sujetos, se utiliza la t-student. Pero si es más de 100, se utiliza la distribución z normal. Eso, bueno, la distribución estadística. Entonces son diferentes distribuciones de probabilidades. La t-student es una distribución probabilística y la z normal también es otra distribución probabilística. Entonces, dependiendo de la cantidad de sujetos, utiliza la t-student o la z normal. Otra cosa importante es que si no hay desviación estándar de la población, también se utiliza la t-student. Acá, por ejemplo, en el punto B dice para hallar diferencias significativas según la edad, grado de instrucción y nivel socioeconómico. Si vamos edad, grado y nivel socioeconómico, ya son más de dos, son tres variables. En ese caso, en cada variable hay más de dos valores, ¿no? Por ejemplo, 5 grados educativos pueden ser en algún caso, ¿no? Puede ser bachiller, no completó el bachiller, completó el bachiller, no completó universidad y postuniversitario. Entonces serían 5, por ejemplo. Y en ese caso, si son más de 2, se aplica la prueba de ANOVA, como le indiqué ayer, ¿no? La prueba estadística se llama F y ANOVA significa análisis de varianza. Si en algún momento hay alguna duda o pregunta, con todo gusto me puede preguntar si algo no está claro. Por reiterar, la parte superior se está ¿cómo se llama? Comparando por sexo. Y entonces, obviamente, al comparar por sexo, estamos haciendo una prueba de estudio para muestras independientes porque estamos hablando de pruebas paramétricas. Ahí pueden ver arriba. Si los datos requieren usar pruebas paramétricas por ser distribución normal, se hallará diferencias significativas según el sexo, una variable con dos valores. Y eso es lo que estamos teniendo en prueba T para estudio de muestras independientes. Ahora, si la cantidad de individuos es menor de 100, aplicamos la t-student, pero si es mayor de 100, aplicamos la z normal. Y seguidamente, si hay la evaluación de 3 variables, eso significa más de 2, hay que aplicar ANOVA. Acá en la parte C es lo que yo les manifestaba, ¿no? Las investigaciones longitudinales, ¿no?
los estudios longitudinales, que es pre-test y post-test, antes y después. Ahí está. También, si son menos de 100, se utiliza la T-Student. Si son más de 100, utiliza la prueba Z normal. Esto con relación a lo que son variables paramétricas que poseen distribución normal. ¿Y qué sucede cuando no son paramétricas? ¿Y por qué no son paramétricas? Porque no poseen distribución normal. Vuelvo a reiterar, ¿no? No tienen distribución normal. Entonces, si se está comparando dos grupos, ¿no? Entonces utilizar la prueba Hudeman-Whitney, y si se evalúa más de dos, Kruppmann-Wallis. Pueden ver allá, ¿no? En la pizarra, en el lado derecho, no paramétrica, Hudeman-Whitney y Kruppmann-Wallis. Pruebas no paramétricas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos? ¿Todo bien? ¿Sí? Okay. Y acá está la prueba de Wilcoxon. Es una prueba de rangos cuando son no paramétricas. Entonces acá vamos a copiar esto de aquí. Esta es la prueba de pre-test, post-test, y acá la prueba de rangos de Wilcoxon. Entonces, esto de acá también tenemos, si es normal, tenemos acá pre-test, post-test. Esto es pre-test, post-test, y acá sería rangos de Wilcoxon, prueba de rangos de Wilcoxon. Esto es antes y después, cuando es paramétrica, y cuando es no paramétrica, su análogo es rangos de Wilcoxon. Rangos de Wilcoxon. Hasta aquí es la parte de comparar. Ahora, pasando para el estudio que quiere medir solamente relaciones o correlaciones, los estudios de correlación. ¿Qué se tiene? Si se trata de variables numéricas que poseen distribución normal, se utiliza la R de Pearson. R de Pearson. Yo ponía de ejemplo en algún momento entre la estatura y el peso. Quiere ver si hay una asociación o una relación. Primero se hace un gráfico ¿no? de puntos, y después de eso se ve si queda una relación o no. Y si tiene relación, entonces se aplica la prueba R de Pearson. También se puede hallar la correlación múltiple, si son más de dos. Y si se dan cuenta acá, está que ambos tienen distribución normal. O sea, es decir, la voluntad de ajuste siempre tiene que ir previamente, ¿no? Como un proceso previo, para recién aplicar posteriormente ya el modelo estadístico. Entonces, si tiene normalidad, ¿no? Y se trata de no variables, se aplica la R de Pearson. Y si se trata de más de dos, correlación R de Pearson, correlación R de múltiple. Ahora, este caso de aquí es si, por ejemplo, una variable es numérica y la otra es cualitativa ordinal. Y aparte, bueno, no tiene normalidad, se aplica la correlación de Spearman, que es el análogo. Entonces, correlación, si tiene normalidad, acá sería para ver relación, si tiene normalidad, si hace la prueba paramétrica, sería R de Pearson. Y para este caso de aquí sería R de Spearman. Por eso que es importante
importante señalar la condición de que posea normalidad o no para poder aplicar la prueba, ¿no? La prueba que se tiene que aplicar en los datos son sumamente importantísimos, ¿no? Y vamos a ver algunos estadísticos de prueba que arrojen cada uno de estas pruebas estadísticas. También hablamos de asociaciones entre más de dos variables de datos que siguen una distribución normal. No normal, no normal. Acá era no normal. También se puede aplicar la R de correlación múltiple. Hay otra correlación, pero que se llama regresión logística. Ahí tengo dos videos que lo vamos a compartir para que vean, por ejemplo, cómo establecer asociaciones entre más de dos variables, una que sigue valores cualitativos y la otra cuantitativa. Entonces puede ver B sub I, BI significa variable independiente, y dice que son varios. Y la variable BD viene a ser variable dependiente, y es una. Pero ¿cuál es la característica? Que esta variable dependiente tiene sí y no. Tiene sí y no, y tenemos varias variables independientes. Entonces, se trata de este caso de aquí, donde se busca identificar la asociación entre varias variables independientes y una variable dependiente dicotómica. Entonces, importante, ¿no? ¿Por qué dicotómica? Porque tiene dos categorías, ¿no? Sí y no. Ahora vamos a verlo, porque también se lo voy a enviar por correo. Para estudio explicativo. Sí, por favor, porque ya se encuentra. Al final son ustedes solamente 5. Son 2 o 6. Tienen que empezar a frontera. Voy a hacer un trabajito. El trabajito, ¿cuántas sesiones tenemos? 2 creo, ¿no? Conmigo. Bueno, no pasa nomás. ¿No? ¿Cuántas sesiones son? Conmigo. 3 meses. 3 meses. No. ¿Cuánto sería? Pero 3 sesiones son conmigo. ¿Perdón? O sea, ¿ustedes recién están empezando el ciclo? Sí. Y un poco para entrar a internet. ¿Es el otro? Sí. Ahí veo que sí hay dos, ahí, este acá. El otro. Está aquí. Conectar. Sí, conectar. Y la clave curso de corrección. Así todo. A ver, vamos a ver esta prueba logística. Lentamente.
Entonces, también se puede hacer regresión logística, como señalé, con varias variables y una variable dependiente pero dicotómica, con sí, ¿no? Después también se puede hacer asociaciones con regresión múltiple y lo que es factores de riesgo, odds ratio y riesgo relativo, que es otra forma de analizar factores de riesgo presentes para ver que se debe calcular. A ver, con esto nada. A la parte 2. Bien, hablamos en esta primera parte de todas las pruebas que se pueden elaborar, tratándose de las variables, de tipo de variable y que en las que se requieren variables de tipo numérico hay que hacer la prueba de bondad de ajuste. Aquí en esta parte vamos a hablar sobre el análisis univariado. Y vimos que cuando son estudios descriptivos se habla de una sola variable, ¿se acuerdan? Una sola variable. Bueno, en este caso, análisis univariado es discriminar qué es el análisis univariado y cómo se describen los datos en la investigación empírica. Entonces, el análisis estadístico para datos de investigación se divide en tres grandes: univariado, bivariado y multivariado, en principio. Entonces vamos a hacer para cada caso univariado, bivariado, y es un estudio analítico, ¿no? Hemos visto que es analítico, si es multivariado, también es analítico. Entonces tenemos entre descriptivo y analítico. Y el análisis univariado describe características de una sola variable, ¿no? Por vez. También se llama estadística descriptiva. En el análisis bivariado, se investiga la influencia de una variable considerada independiente con respecto a una variable dependiente. Entonces, en análisis bivariado tenemos ahí lo que hablábamos de regresión lineal simple. Y multivariado, regresión múltiple. Ahora, para describir una variable numérica con datos continuos, se procede de la siguiente manera: se ordena de mayor a menor, se elaboran histogramas. Histogramas son unos gráficos que me proporciona el software estadístico. Por lo tanto, voy a ingresar al paquete SPSS para que ustedes se vayan familiarizando, ¿no? Y a propósito, ¿alguien de ustedes conoce el SPSS? ¿No? ¿Nunca he escuchado? Bien. Es un paquete muy potente para trabajar con base de datos. Tengo la versión 24, pero ya hay la versión 25. Se seleccionan histogramas, se hallan sus medidas de tendencia central, media, mediana y moda, se halla medida de dispersión, varianza, desviación estándar, error estándar, coeficiente de variación. Se puede hallar valores también en Excel hay, vamos a hacer un proceso en Excel, pero es potente. A ver, este es el famoso SPSS. Vamos a abrir un archivo que tengo aquí.
información. Esto es como una hoja de cálculo. El SPC tiene dos pestañas, uno que es vista de datos como observan acá y otro que es vista de variables. En lo que es vista de variables tienen el nombre, que es la etiqueta, ¿no? Edad, estado civil, años viviendo en la actual casa, salario, salario de miles, precio del primer vehículo, el vehículo, nivel educativo, años en trabajo, si es jubilado, años en empresas, satisfacción laboral, sexo, es decir, tienen toda la información, pero la base de datos está aquí. Entonces, un poco para que ustedes puedan observar cuando acá menciona, se ordena de mayor a menor, se elaboran histogramas, si hay medida de tendencia central, mediana, en moda, sería dispersión, varianza, división, error estándar, etcétera, valor mínimo y máximo. Todo esto lo puede hacer el SPSS. Por ejemplo, voy a escoger un dato o una variable, como acá que es la edad, la está en inglés como age. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, traslado a la variable edad, y acá hay una opción que se llama estadísticos. Acá están media, mediana, moda, tengo varianza, desviación estándar, mínimo, máximo, rango, error estándar de la media, que básicamente es lo que acá menciona que se puede calcular, ¿no? Mínimo, máximo. Y esto de aquí, luego se le da un clic acá, continuar y aceptar, e inmediatamente saca todos los resultados. El promedio de la edad, el error estándar de la media, la mediana, la moda, dirección estándar, varianza, rango. La edad mínima es 18, la edad máxima es 77, la edad promedio es 42.06, son 6.400 personas, la edad mediana es 41, la edad que más se repite, que es la moda, es 39, y la diferencia de las edades en promedio son de más o menos 12.29 años. La edad mínima 18, la máxima 77, y la diferencia entre estas dos edades que son extremos es 59. Todo lo puede hacer SPSS. Solamente es tener la base de datos, tenerla estructurada aquí y luego tenerla. Esto, por ejemplo, tiene 6.400 entrevistados. Entonces, básicamente es armar la matriz de datos. Se conoce todo esto como matriz de datos, sea variables numéricas o variables categóricas, todo se organiza y ya teniendo la matriz de datos usted puede hacer correr pruebas y le va a salir el resultado. Vamos a ver aquí, continuando. Para el caso de una variable categórica o dicotómica o nominal, se calcula porcentajes de cada una de los dos o más grupos acompañándolos de n respectivas y se elaboran los gráficos de barras o gráficos. Eso es cierto, miren, utilizando el SPSS, porque una variable puede ser, para este caso, sexo, que tenemos acá, es una variable categórica. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, retiro aquí edad, coloco sexo y inmediatamente me sale, son 6.400, de esos 6.400, 3.179 son femeninos, 3.221 son masculinos y el porcentaje que representa el total de la muestra. Por ejemplo, con esos datos, 49.7 son de género femenino o de sexo femenino y 50.3 son de sexo masculino. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es una variable categórica, obtengo porcentajes, pero con la variable cuantitativa obtengo media, dirección estándar, varianza, rango, mínimo y máximo. Y eso es lo que me está mencionando aquí. Acá, por ejemplo, tengo como tarea calcular la tendencia central, de tendencia central,
promedio, mediana, moda, varianza, desviación estándar, error estándar y coeficiente de variación de los siguientes puntajes de una prueba de predicción en pacientes geriátricos. Aquí está hecho de manera detallada, introducción de los datos, y se va calculando la media o el promedio, la mediana, la moda, varianza, desviación estándar y error estándar y coeficiente de variación. Ahora esto lo podemos hacer en Excel. Todos ustedes dominan Excel, ¿sí? Vamos a explicar cómo podría hacer con Excel. Vamos a ver, archivo, opciones, complementos. Veo aquí, acá en ir. Si ustedes pueden ver, o repite el procedimiento. Repite el procedimiento para que se ubiquen y lo hagan también, ¿no? Estando aquí voy a archivo. Y archivo, aquí antes de salir hay opciones. Luego que ya entré a estas opciones de Excel, acá hay uno que dice complementos. Y dentro de complementos presiona acá donde dice ir. Y de luego me sale este cuadrito y acá tiene usted herramienta para análisis. Ahí está. Y le da aceptar. Entonces, cuando usted ingresa acá datos, acá ya tiene análisis de datos. Solo ese procedimiento ya lo tiene. Entonces solamente lo despliega y acá busca una que diría descriptivos. A ver, estadística descriptiva, acá está. Estadística descriptiva. Aceptar. Probablemente para eso tengo que haber digitado algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A manera de práctica, voy a quitar esto que está como ejemplo, como ejercicio. Esto de acá, estos datos que son puntajes de prueba de predicción. Entonces, vamos a digitarlo para que ustedes puedan visualizar eso. A ver, 1, 8, 10, 9, 14, 13, 14, 12, 8 y 11. ¿Está? Son 3, 6, 9, 10 datos. Ahora sí, voy nuevamente a datos. Acá tengo análisis de datos que se ha creado automáticamente. Estadística descriptiva, acepto, sombrero toda la información pertinente. Aquí van a ver resumen de estadísticas, rótulos en la si usted quiere en la misma hoja, vamos a ponerle rótulos para que salgan los enunciados. Rango de salida quiere acá en esta misma hoja, lo puede darle un clic acá y ahí al lado lo señala donde quiere y le da aceptar. Lo que pasa es que no sonríe esto de acá. Ahora sí, ahora me salida tiene que estar acá y ahora sí te ves aquí. Cuenta. En Excel no va. Entonces ahí me sale la media es 11 de todo esto. Y ahora vamos a ver si acá dice 11. No, si he copiado bien. Bien. Ahora vamos a ver si copio bien. Bueno, sale 11. Mediana 11, moda 8, deviación estándar
varianza, kurtosis, coeficiente de simetría, rangos, mínimo, máximo, suma y cuenta. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo hallar medidas descriptivas a partir de esta información. Entonces, estas son las medidas descriptivas iniciales cuando es análisis univariado. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Con otros datos. Y este de acá es un ejercicio que ustedes tienen que calcular, el ejercicio 2. Para que hay en todo lo que hemos visto aquí, que sería hallar la media o promedio, mediana, moda, varianza, división estándar, error estándar y coeficiente de variación. Entonces vayan apuntando, esta es la página 4 de esta diapositiva 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a estos datos? No. ¿O sí? Igual con ayuda de Excel, ¿no? Sí, con Excel. Con Excel puedo calcular. Claro que si se consiguen con el SPSS, también sale, ¿no? Bien, en esta parte vamos a ver el análisis bivariado. Bivariado, dos variables, ¿no? Dos variables. Entonces acá sí vamos a ver el sistema de comparar. ¿Okay? Eso de comparar. Voy a utilizar, hay una opción aquí en el SPSS para ver las pruebas. Entonces ahí vamos a ver un caso o el otro caso. Bien, en análisis bivariado dice analizar la relación o diferencia. Claro, relación es de una variable con respecto a otra, que podría ser el caso de R de Pearson. Volvamos al ejemplo, estatura con el peso. O si existe diferencia entre dos grupos, por ejemplo, el peso de los hombres respecto a las mujeres. O otra variable que puede ser, ¿no?, el ingreso entre los hombres y las mujeres. Entonces ahí lo que se busca es si son iguales o son diferentes los ingresos en la población, pero a partir de datos de la muestra, ¿no? Entonces eso básicamente trata de ver aquí el análisis bivariado. Entonces aquí se analiza o compara dos grupos ya determinados previamente. Y hay que tener presente lo siguiente, ¿no? Si los grupos son mayores a 100 sujetos, estamos hablando de 200, 500, 1000, etc., entonces se usa la prueba estadística Z. Pero si los grupos son menores a 100 sujetos, se utilizará la prueba T de Student. El cálculo de la prueba Z es lo siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, ya me da datos resumidos. ¿Qué significa datos resumidos? Que ya calculó la media, la varianza, la desviación estándar y la varianza muestra para cada tipo de población. Acá se cuenta con dos poblaciones y se está evaluando el nivel de participación en la gestión administrativa. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula? Como lo había puesto yo a un momento, H sub 0 y la hipótesis alterna. Hay dos formas de colocar la hipótesis alterna. Puede ser H sub A o H sub 1. Por ejemplo, en algunos de estos ustedes van a ver H sub 1 o puede ver H sub A. Eso viene a ser la hipótesis alternante o alterna
que lo plantea el investigador, ¿no? Por ejemplo, acá lo que quiero ver es si hay diferencias en ambos promedios. Eso es lo que yo planteo. Y como señalé también, es la hipótesis nula, la que está en la parte superior, es lo contrario. ¿Qué significa que lo contrario a diferente es igual? O sea, en su hipótesis usted está diciendo que la estadística de la participación en esa población es diferente, tanto Sí. en uno y en otro. Claro. Y la nula propone que son iguales. Sí, que no hay diferencia, ¿ya? Que son homogéneos. Normalmente es eso, que son homogéneos, no hay diferencia. Y se coloca un nivel de significancia, ¿no? Entonces aquí, con estos datos, ¿no? Acá 24, 18, aparentemente hay diferencia, ¿no es cierto?, en la muestra. Pero ¿cómo saber si esa diferencia es significativa para decir que en la población también lo es? Entonces requerimos varianza, desviación estándar y el tamaño de la muestra. Acá, el tamaño de la muestra para ambos casos es 110, pero no necesariamente tiene que ser igual, ¿no? Puede ser diferente también, ¿ok? Y acá ya se aplicó el valor de Z, cae en la zona de rechazo, y entonces hay diferencias significativas, concluye este estudio. Esto que está aquí, obviamente para comparar, como se trata de una muestra muy grande, estamos hablando de 110, por eso aplica la tabla Z normal. Entonces, por esa razón, el punto crítico son estos valores. Estos valores son ya conocidos y son puntos críticos donde a partir de aquí hacia la derecha, cualquier valor se rechaza. Igual de aquí a la izquierda, todo valor se rechaza. En este caso salió positivo, y ese positivo sale como 9.756, que más o menos debe estar a esta altura. Y hacer este valor 9.756 mayor que el punto crítico 1.96 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, si se rechaza la hipótesis nula, se concluye que efectivamente existe diferencias, ¿no es cierto?, en la población con respecto a la gestión, a nivel de participación en la gestión administrativa, ¿no?, en ambas poblaciones, ¿no? Hay una diferencia, ¿correcto? Ahora, aquí hay tengo un paquete, probablemente no lo conozcan, pero también sirve en el caso que los datos sean resumidos. ¿Dónde está? Por acá la tenía. Acá está, Minitab se llama. ¿A qué me refiero a datos resumidos? Es el caso cuando ya los datos están así, calculados. 24 como promedio de población A, 18 de promedio B. Que es diferente cuando te dan la columna y tienes que calcular con esos datos, ¿no es cierto? Ahí no están resumidos, pero acá ya te dan. Entonces, este paquete tiene esa ventaja de que utiliza para datos no resumidos. Este se llama el Minitab. Y acá tenemos una opción que se llama estadísticas, y cuando me voy en la primera opción que es estadísticas básicas, y en este caso sería 2T, dos muestras de T, ¿no? Porque no hay dos de Z, ¿no? Hay dos de T. Y como son dos grupos, ingreso aquí, y entonces tengo que buscar datos resumidos que sería acá. Entonces acá me están pidiendo, si ustedes ven, tamaño de la muestra. En ambos casos son 110, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. 110 aquí y 110 aquí. Después me pide la media del primer grupo y después del segundo grupo. Entonces, de acuerdo a lo que tengo acá, el primero fue 24 y el segundo 18. Entonces acá ingreso 24 y acá 18. Adicionalmente, me pide la desviación estándar, que también lo tengo, es 560 y 320. 560 y 320.
Ahora acá hay un tema que se llama asumir varianzas iguales. Vamos a asumir varianzas iguales. ¿Ok? Y damos opciones. Se está planteando con 95% de confianza. Acá también, como dice 0,05, entonces 95% de confianza. Lo dejamos ahí. Y ojo, esta parte de aquí es importante porque de acá depende lo que se está buscando en la hipótesis alterna. En la primera opción ven que es menor que, es cuando el de un grupo es menor que el otro. Puede ser no es igual a, es como decir diferente. Y el que está más abajo es decir que este grupo es mayor que el otro. Entonces, según lo que está planteado aquí, ¿no es cierto? Es que hay diferencias. Entonces voy a escoger aquí, no es igual a, le doy aceptar, aceptar, y es no es el resultado, ¿no? Entonces aquí se tiene, pueden ver aquí, ¿no? Diferencia de mu1 en mu2. Estimación de la diferencia es 6. ¿Y eso es cierto o no? Claro, si ustedes agarran en la muestra 24 menos 18 es 6, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Adicionalmente me dice con un intervalo de confianza del 95% la diferencia está entre 4 y 7, ¿no es cierto? 4 y 7, claro, porque si ves este valor 6 está entre 4.78 y 7.212. Y acá tienen la prueba, prueba T, que igual a 0 significa que ambos son iguales, a que no son iguales. El valor T sale 9.76. Y acá en el material, ahí está, 9.566, que sería 9.76. Entonces, por ahí vamos bien. Y el valor de P, que es el P-valor que les había hablado. Entonces, si el P-valor, ya visto temprano, es menor que 0.05, ¿se rechaza o no la hipótesis nular? Sí se rechaza, ¿no? Y si no se acuerdan, acá lo tenemos, ¿no? Si P-valor es menor que alfa, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Entonces, se rechaza que sean iguales y se acepta que la población, los niveles de participación de la que se han investido tanto en la población A como en la población B son diferentes. ¿Okay? Ahora, la ventaja que tiene este paquete militar es que este valor 9.76 lo puede visualizar. Como comprenderán, estamos trabajando con un nivel de confianza de 95%, ¿no? Y un nivel de significancia de 5%. Entonces acá hay una gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, que me permite graficarlo, ¿no? Me voy aquí, dice ver probabilidad, aceptamos, y acá está Z, ¿no? Z normal. Desviación estándar, voy a caer sombreada. Y aquí, como me está pidiendo, y esto es algo también interesante, ¿no? Como estoy planteando, y lo voy a mostrar para que se den cuenta, cuando en la hipótesis alterna se plantee diferente, ¿qué significa? Que puede ser mayor o puede ser menor, ¿es correcto? O sea, son dos situaciones. Y por esa razón, solo cuando acá tienes igual y diferente, acá igual en la hipótesis nula y diferente en la hipótesis alterna, y estás comparando entre dos poblaciones, entonces aquí eliges ambas colas, cuando es diferente. Significa para lo que es mayor o lo que es menor. Y acá, bueno, colocamos el 0,05 y mira lo que sale aquí. Está saliendo el gráfico y entonces, si observas, acá está entre 1.96 y menos 1,96. Todo lo que está en rojo significaría la región de rechazo, ¿no es cierto? Y si vemos este valor 9.76, ¿dónde está? Ahí se me fue. Uy, ¿dónde está? No, se me fue. Bueno,
pero 1.96 significa que 9 puntos y pico está más a la derecha, ¿no es cierto? Hacia la región de rechazo. Entonces, se puede también hacer con el paquete estadístico. Entonces acá dice claramente, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula de que sean iguales, ¿no? Los niveles de participación en la gestión administrativa, y vemos que son diferentes. Entonces acá hemos hecho este cálculo con Z. Ahora, ¿por qué hemos utilizado Z? Porque la muestra es grande y se conocen los datos de la varianza. Pero también se puede trabajar con la T-Student para muestras independientes, como este caso de aquí. ¿Se dan cuenta? Y este lo voy a hacer en el Excel, para que vean cómo se puede trabajar esto. A ver, tenemos que se plantea en un estudio sobre habilidades sociales en dos poblaciones diferentes en primeros siguientes años. Entonces, hipótesis nula sería que las habilidades sociales entre la zona urbana y rural serían iguales. ¿Ya? Hipótesis nula, las habilidades sociales entre la zona urbana y rural son iguales. En la hipótesis alterna, las habilidades sociales entre la zona urbana y rural son diferentes, ¿correcto? Entonces, acá ya se ha calculado, ¿no? Son 10 datos para cada uno, su promedio. Acá en el promedio no vemos que son diferentes, 32,4 contra 22. Pero esta diferencia que observamos en la muestra sería suficiente para decir que existe diferencia en la población urbana y rural con relación a las habilidades sociales. Pues eso lo vamos a comprobar, ¿no? Acá está todo el procedimiento. Pide ustedes, ahí está la hipótesis nula, ¿no es cierto? Que son iguales, y se va a probar la hipótesis alterna. ¿Okay? Como les señalé, lo voy a hacer en Excel para que se den cuenta que también se puede hacer ahí. Veamos. Voy a situarme aquí, en otra hoja. Aquí, lo voy a reducir para que lo puedan ver. Ojo, tienen que hacer esto después de haber con el complemento, haber añadido esta opción de análisis de datos. Entonces yo acá coloco urbana y acá coloco rural, ¿no es cierto? Dos grupos, y acá digito 41, 20, 38, 25, 39, 40, 34, 35, 27 y 25. Ahí están los 10 datos. Y ahora con relación al otro grupo rural, tenemos 16, 19, 20, 30, 31, 24, 18, 16, 22 y 24. Ustedes solamente observando pueden darse cuenta que hay una gran diferencia, ¿o no? 41 contra 16, hay una diferencia entre urbano y rural. 20 contra 19, 38 contra 20. Acá sí, 25 menor que 30, ¿no? Después 39 contra 31, 40 contra 24, 34 contra 18, 35 contra 16, 27 contra 22, 25 contra 24. Aparentemente sí lo hay, ¿no es cierto? Porque los datos de la zona urbana son mucho mayores que la rural. Habiendo ya digitado, vamos a hacer la prueba, ¿no? A ver si es cierto. Entonces acá en análisis de datos tenemos prueba T. Acá tenemos dos casos, ahí lo pueden ver. Prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales y prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Vamos a utilizar la primera, que son para varianzas iguales. Entonces acá sombreamos la primera, el primer grupo, con título y todo. ¿Ok? Ahí está. Rango para la variable 1, desde A1 hasta A11. Y luego nos situamos aquí, ingresamos la número 2. Ya tengo los dos. Diferencia hipotética entre las medias. ¿Qué diferencia debo colocar acá? Tengo que colocar
el de la hipótesis nula. Como dice que en la hipótesis nula no hay diferencia, coloco el 0. ¿Ok? Y acá marco el rótulo. ¿Qué significa el rótulo? Que figure o incluya lo del urbano y rural. Luego, el rango de salida lo puedo yo acá seleccionar. ¿Qué rango de salida dónde? Que